Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Para dar inicio a los trabajos de este día, el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, expondrá la conferencia magistral Federalismo en México. Me permito leer su semblanza curricular. El doctor Carrillo Castro es licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Destaca haber sido abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos, secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos de la Secretaría de la Presidencia de la República. También ha desempeñado los cargos de secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cónsul general de México en Chicago, Illinois, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos y presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación. Ha sido también coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, comisionado del Instituto Nacional de Migración, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del patronato de la misma institución. Actualmente es director general de la Fundación Miguel Alemán. Ha publicado diversas obras sobre administración pública en México y Latinoamérica. La ONU le encargó la investigación sobre los 60 años de sus trabajos en la administración pública a nivel mundial y es autor de Génesis y Evolución de la Administración Pública Federal Centralizada de la magna colección 200 años de Administración Pública en México, editada por el INAP. En 2012 publicó El ocaso de las reinas, la leyenda trágica del matriarcado en Tebas, bajo el sello de ediciones Fundación Miguel Alemán y la editorial Plaza y Valdés. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Lo escuchamos. Antes que nada quisiera agradecer muy cumplidamente la invitación que me formulara el maestro Mauricio Valdés, presidente del IAPEM, a participar en el inicio de estas discusiones sobre el federalismo en México, cosa que agradezco muy cumplidamente, y para aprovechar el tiempo vamos a entrar directamente al tema. El federalismo, como todos lo sabemos bien, es un sistema de gobierno. Como hay muchos en el mundo, unos lo consideran que es un instrumento, un fin más adecuado que otros modelos de gobierno, particularmente de índole centralista, y que por ello es el que conviene más a los intereses de un país como el nuestro. Y lo que voy a tratar de plantear ante ustedes son dos cosas. Primero, ¿qué es lo que significa o identifica al sistema federal frente a otros sistemas de gobierno que incluso se han ensayado en nuestro país? Para empezar, valía la pena recordar que en lo que hoy llamamos México, sobre todo a partir de la conquista española, hemos tenido mucho más años ensayando y utilizando otro sistema de gobierno de tipo centralista. Primero el virreinato, después un par de años de imperio con Iturbide en 1821, después nos fuimos a ensayar el sistema federal en 1824 para regresar nuevamente
a utilizar dentro del sistema republicano el sistema centralista. Para algunos observadores de la historia de nuestro país, con esta circunstancia increíble para ellos, de que una misma persona, Antonio López de Santana, hubiera sido presidente bajo un sistema centralista y bajo un sistema federal, no una sino en varias ocasiones. Y que finalmente, cuando en 1857 hasta la fecha hemos decidido constitucionalmente funcionar como un sistema federal, hemos tenido tantas modalidades de sistema federal que para algunos resulta ya anacrónico que sigamos hablando de que constituimos un sistema federal cuando en la práctica, en muchos campos, operamos como un sistema centralista. Quiero señalar que, si bien durante la historia de México, por razones político e ideológicas, se ha manejado la idea de que los sistemas centralistas son algo anacrónico o algo conservador, por obvias razones, no suscribo la crítica de que per se el sistema federal es mejor que el sistema central así en abstracto, sino habría que ubicarlo en las circunstancias en las que se dieron las decisiones para sustituir un sistema centralista por un sistema federal y preguntarnos, sobre todo eso sería lo más importante, si en la actualidad lo que tenemos en México como sistema federal lo es en serio o tenemos una modalidad de federalismo centralista que valía la pena revisar, porque si no va a ocurrir, sobre todo a las nuevas generaciones o a las actuales y presentes generaciones, lo que alguna vez un sociólogo francés llamaba el problema del gato, no por liebre, sino del gato por perro, que consiste en que le regalan a una persona un gato, pero le dicen que es un perro. Y entonces, al tratar de llegar con el gato pensando que es un perro, y le dice uno, a ver, perrito, ¿cómo estás? Y el perrito maulla y el perrito araña, y uno dice, pues no entiendo. Y es que le han hecho pasar, o le han dicho a uno que está viviendo con un gato, un perro, cuando se trata realmente de un gato. Y así nos pasa un poco con el manejo del sistema federal en México. Nos dicen que vivimos con un sistema federal, pero se comporta muchas veces y da arañazos y maulla a veces como si fuera un sistema central. Conviene recordar que los sistemas centrales son los que han caracterizado fundamentalmente a los países que más influencia han dejado en el caso de México. Francia, desde luego, que actualmente es un sistema central. España, que es un sistema central que en este momento ahorita está pasando los mismos problemas que México, en donde algunas de sus provincias, las llamadas autonomías, están amenazando con desprenderse de España si no se les reconoce la característica de autonomía que exigen, como fue precisamente lo que ocurrió cuando en México, en 1821, Iturbide anuncia la formalización del movimiento independentista que se inicia con Hidalgo y con Morelos en 1810, pero que culmina curiosamente con un soldado realista que cambia de chaqueta y que ofrece llegar a la independencia de México, pero bajo un sistema similar al que tenía España realista, es un sistema monárquico. Y al anunciar esta intención de que México, al volverse independiente, se organice no solo centralmente, sino
bajo una monarquía pretendidamente constitucional, un imperio, amenazan muchas de las provincias que constituían la Nueva España con separarse. Algunas lo hicieron, configurando lo que hoy se llama Centroamérica, y otras dudaron y regresaron, como es el caso de Chiapas, Yucatán, e incluso en su momento Nuevo León y otros estados del norte. Imaginemos, por ejemplo, que en la actualidad España, para poder resolver este problema que le plantea la separación o el anuncio de separación o autonomía de Cataluña, optara por sustituir el sistema monárquico que tiene actualmente por un republicano federalista. Eso fue lo que ocurrió en 1824. México, con una tradición de más de 300 años de administración centralizada, copiada obviamente de España o viviendo fundamentalmente a través de esa estructura, que tenía como modelo, sobre todo para quienes somos administradores públicos, el sistema central más riguroso que hay en Europa, que es el francés, y que nos ha servido de modelo. Frente a esta inclinación o esta posibilidad de que se separaran no solamente las provincias centroamericanas, sino las que amenazaban con separarse en el norte y en el sur, se anuncia, quienes derrocan a Iturbide, que México optará por un sistema no solo republicano, sino federal. Pero el modelo federal que teníamos más a la mano era el que acababan de ensayar las 13 colonias norteamericanas de tradición anglosajona, totalmente diferente a la que teníamos en México, en la Nueva España, y que, aunque a algunos se les olvida, fue resultado de un ejercicio de 10 años de esas 13 colonias que primero ensayaron una confederación en 1776 y después llegaron a la configuración de lo que hoy se conoce como el sistema federal norteamericano, que, para sorpresa de muchos, constituyó una solución no solo de índole político-jurídica, sino fundamentalmente económica. Porque lo que ocurrió en la creación del modelo federal norteamericano es la creación de un mercado común entre las 13 colonias que ahí existían y que le da una razón muy especial a la configuración que tuvo ese modelo federal, que era el único que tuvimos a la mano en 1824 para sustituir al sistema centralista y monárquico europeo que fue el que utilizó en 1821 Agustín de Iturbide. Esta es una de las razones por las cuales el sistema federal mexicano tiene muchas de las características del sistema federal norteamericano, pero que tenemos que ser totalmente honestos. No se adaptaron o no se adaptan todavía a la realidad y a la tradición y a la manera de pensar y de actuar de quienes vivimos en México, sobre todo desde que se adoptó por primera vez ese modelo federal en 1824. Y no quiere decir esto, y permítanme ser muy claro, que yo quisiera proponer que se copiara o se calcara como gran solución el modelo federal que adoptaron los Estados Unidos cuando se hicieron independientes. Nada más lejano a lo que yo quiero proponer ahora. Solo que, si bien es cierto que cada país busca establecer el sistema de gobierno que más se adecua a sus necesidades específicas, tenemos que reconocer que el modelo que teníamos a la mano, el modelo de las 13 colonias estadounidenses,
pues lo trasladamos de una manera un poco mecánica para ejercerlo en nuestro país, pero tan no respondía en su totalidad a las necesidades y a las tradiciones que se habían vivido en el nuestro a lo largo de 300 años, que todavía a inicios del siglo XIX, los grandes conflictos entre los dos grupos existentes en México eran si se regresaba a una república central, como se hizo en varias ocasiones después de 1824, o si deberíamos de ir a un sistema federal como el que se había optado en 1824. Más de 30 años pasamos a inicios del siglo XIX los mexicanos luchando en los campos de batalla, incluso no solamente en términos meramente ideológicos y académicos, por saber si México debería de mantener su idea de ser un país federal o con un sistema federal o regresar al sistema centralista. Esta dicotomía, curiosamente, como les decía yo, la vivió Antonio López de Santana, que a veces era presidente en una república federal y a veces era presidente en una república centralista, y cuando sentía que se le pasaba la mano a uno u otro de los modelos, él mismo se daba golpes de Estado para pasar de un gobierno centralista a un gobierno federal, lo que es verdaderamente curioso, por decirlo menos, en la historia de los países. Ahora bien, el modelo federal, el sistema federal de gobierno, curiosamente es la excepción en América, y particularmente en América Latina. Hay muchos más países que siguen utilizando el modelo centralista europeo, heredado de Francia y de España, como son todos los centroamericanos, y países tan importantes como Colombia, por ejemplo, que siguen siendo centralistas y no por eso dejan de ser ni republicanos ni demócratas. Los países que somos, al menos formalmente, federalistas, somos los menos en América Latina: Brasil, Argentina, Chile, y todos los demás son centralistas. Pudiérase decir entonces que la decisión de México de convertirse o de utilizar un sistema federal constituye más bien una excepción que la regla. Los otros dos modelos federales que se utilizan en América son de tradición anglosajona. Obviamente el de los Estados Unidos, que es el primero que lo desarrolla en América, y Canadá, con particularidades también muy sui generis. Como todos ustedes seguramente recuerdan, hay muchas maneras de establecer un sistema federal que constituye o que consiste en agrupar a varios estados que se llaman autónomos y alguna vez, aunque esto es muy discutible, soberanos, como dice nuestra Constitución, cosa que es una contradicción porque soberanía viene de super omnia, que es por encima de todo lo demás, y estados que se dicen soberanos han aceptado formar parte de un estado o de un sistema, este sí, soberano, en donde los estados han aceptado, bajo el modelo federal estadounidense, ceder ciertas facultades de gobierno a este nivel federal, pero preservando en todo lo demás, garantizado por sus propias constituciones estatales, una serie de decisiones gubernamentales que hacen la diferencia entre el sistema federal y el sistema centralista. Como sabemos, por ejemplo, en Francia, en España, pero particularmente en Francia, que es el modelo que más tenemos a nuestra mano, hay una sola constitución. Las leyes del Estado francés se aplican de manera unitaria, por eso el Estado centralista también se le llama unitario, a todo el territorio de Francia. En cambio, en países
con sistema federal, tenemos ciertas disposiciones de orden federal, pero disposiciones de orden estatal y aún municipal que pueden diferir entre sí. Bueno, ya sabemos entonces que en 1824, sobre todo para evitar la atomización de lo que era el nuevo Estado mexicano, para preservar que no se siguieran soltando provincias como ocurrió con todos los países que actualmente constituyen Centroamérica, y se nos fueran también Nuevo León y Coahuila y otros más. Se ofreció que adoptaríamos el sistema federal de gobierno. Algunos críticos de la manera en que hemos utilizado este modelo federal usan una caricatura que voy a utilizar para que se entienda sin que esté totalmente de acuerdo con ella, pero creo que resulta muy gráfica. Me acuerdo que nos la explicaba un maestro en la Facultad de Derecho. Dice, pasó con el federalismo mexicano que cuando se discutía cómo debía estar constituido en 1823, cuando se discutía que nos íbamos hacia un modelo federal, alguien mandó pedir la Constitución de los Estados Unidos para tenerla como modelo, pero estaba redactada en inglés. Se mandaron a hacer unas traducciones, como ocurre con las traducciones, a veces no son tan buenas, y entonces pues algunas cosas se malentendieron en esto, y el federalismo que nació, el sistema federal que nace en México, se parece pero no es idéntico al de los Estados Unidos. Esto no es malo, simplemente es una realidad, pero seguimos utilizando conceptos y nombres y figuras jurídicas que se emplean en los Estados Unidos de manera diferente a la que se emplean en México. Decía este profesor, ocurrió como aquel gran hacendado, un rico hacendado de Chiapas, que fue a Nueva York y entró a una tienda de instrumentos musicales y se sorprendió viendo un extraordinario piano de marca Steinway, alemán, y dijo, yo quiero uno de estos para llevármelo a México. ¿Cuánto cuesta? $30,000. No, no tiene un manualito de cómo se arma un piano de estos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? $10. A ver, deme el manual de cómo armar. Oiga, está en inglés, no importa, démelo. Y llega a su hacienda en Chiapas, manda a llamar al carpintero, al ebanista de la hacienda, le dice, a ver Pedro, ahí te encargo, tú eres bueno para hacer estas cosas, ármame este piano como el que acabo de ver en Estados Unidos. Se va de viaje y regresa a los 2 meses y va a ver qué pasó con el piano que mandó a hacer, y al llegar a su sala se encuentra con una estupenda marimba. Suena muy bien, tiene un teclado parecido al del piano, con 12 notas, la escala dodecafónica está ahí, pero está hecha con material local, lo que llaman ahora tropicalizar un modelo. Suena muy bien, nos gusta, está más hecha quizá a nuestras tradiciones, pero no es un piano, aunque se le llame, o aunque algunos quisieran que operara como un piano. Esto no es malo. Si vamos, por ejemplo, a Canadá, en donde también dicen ellos ser un sistema federal, bueno, allá los estados que ahí se dicen, se les llama provincias, tienen facultades enormes que no las tiene ni en Estados Unidos los estados, ni obviamente en México. Allá, por poner solo un ejemplo, es una facultad de las provincias otorgar las concesiones para la explotación del petróleo. No es un asunto federal, es un asunto estatal. Ese es otro modelo diferente. Podríamos decir entonces que al igual que el modelo federal mexicano es una marimba y el estadounidense un piano, el modelo federal canadiense es un xilófono, y todos suenan y todos funcionan y todos sirven.
Decía Miguel González Avelar, estudioso del federalismo en México, que por lo mismo no existe un solo federalismo, ni quizás sea conveniente que haya uno solo. Cada país de alguna manera va desarrollando este instrumento de gobierno para adecuarlo a sus necesidades específicas. Pero quizá conviene recordar dos cosas importantes. Si tomamos en alguna medida como modelo, sobre todo desde el punto de vista constitucional, el modelo federal estadounidense, conviene recordar que ahí lo que ocurrió fue que varias colonias que ya tenían muchos años de tener su propia constitución, allá se llamaban cartas, deciden unirse fundamentalmente con 4 propósitos, básicamente de tipo económico. Una, poder competir comercial y económicamente con Europa. Deciden, entre otras cosas, ya no cobrarse impuestos entre sí, prohíben las alcabalas y los impuestos entre los nuevos estados, establecen una moneda única, el dólar, convienen en que solo tendrán una representación única ante el resto del mundo para los tratados comerciales, y ello lleva también a otras 2 decisiones fundamentales de este modelo, que es también la representación no solo comercial sino diplomática, corresponderá a la unión de estados, y la defensa militar frente a las agresiones de otros países del mundo, también hacerla de manera unificada. Por eso se habla de una unión, cada vez que hablamos del Congreso de la Unión es esto. Y algo parecido están buscando en Europa, la famosa Unión Europea. Ya están buscando no cobrarse impuestos entre sí, quieren establecer una moneda única, el euro, aunque no todos los estados lo han aceptado, y de alguna manera todavía tienen problemas para la configuración de esta especie de federación que allá se le llama Unión Europea y que todavía anda con jaloneos. Pero como resultado de esta unión de estos estados, en donde había unos más grandes y unos más pequeños, unos más poblados y unos menos poblados, el sistema de una asamblea única como el de Francia, país unitario y centralista, no convencía a muchos de los que quisieron unirse en esta unión federal. Y la solución que encontraron fue dividir el legislativo en 2 cámaras, una que representaría a la ciudadanía en general, por eso se le llama allá Cámara de Representantes, aquí Cámara de Diputados, pero la otra para garantizar una representación igualitaria en la manera de legislar para la Unión, en donde no importara si fueran estados más grandes o más chicos, más densamente poblados o no, cada estado tuviera el mismo número de representantes ante esa Cámara. Y esa Cámara se le llamó el Senado en el modelo federal. Pero no solamente eso, sino que en el modelo federal de los Estados Unidos, como se le cedieron a la federación 5 funciones básicas: el comercio unificado, la defensa militar unificada, la diplomacia unificada, los representantes de esos estados, para aceptar el modelo federal que finalmente fue el aceptado en la Constitución, dijeron: pero no solo vamos a legislar desde el Senado, sino queremos cogobernar en algunos aspectos. Y por eso se estableció que el Senado tiene que aprobar las designaciones de los titulares de las 5 secretarías de las funciones a las que me acabo de referir. Allá el Senado de Estados Unidos es el que refrenda, aunque el presidente puede proponer, al secretario de Comercio, al secretario de Hacienda, que ya se llama Tesorería,
al secretario de Relaciones Exteriores, que allá se llama de Estado, y al secretario de Gobierno, las funciones que allá están. Estas 5 secretarías o de departamentos, como se les llama allá, las tienen que aprobar los representantes de los estados, que para eso se configura el Senado. Esto lo menciono porque curiosamente en México, en los últimos 15 o 20 años, han surgido en el Senado algunas voces que dicen: y queremos que el Senado ratifique no solamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Defensa, de Relaciones Exteriores y de Economía, como se le llama aquí a la Secretaría de Comercio, sino también al director de la CFE, al director de Pemex, al director del Banco de México, etcétera. Había una confusión en esta explosión de la importancia que debería de tener el Senado en un gobierno dividido como los que hemos tenido en los últimos 3 sexenios. Entonces valdría la pena recordar por qué fue que en el modelo federal norteamericano al Senado se le daban estas facultades. Y sobre todo porque una de las características que tiene este federalismo medio pasado por agua, que es el que tenemos nosotros, es que copiando el modelo estadounidense, bueno, pero en un sistema tan presidencial como el nuestro, ¿quién se iba a atrever a decirle al presidente: y te obligamos a que una vez que designes o que pretendas designar al secretario de Hacienda, al secretario de Relaciones, al secretario de Gobernación y al secretario de la Defensa, el Senado te ratifique o no los nombramientos? No, en un sistema tan presidencialista como el nuestro no era posible. Y entonces nos conformamos con decir: sí, pero el Senado va a ratificar las designaciones, no del secretario de Hacienda, pero sí del tesorero, de los miembros del Tribunal Fiscal Superior. Ahora creo que ya se aprueban también a los subsecretarios, como una concesión que hizo Miguel de la Madrid. ¿Y cómo vamos a aspirar a nombrar al secretario a ratificar al secretario de la Defensa en el Senado? No, pero sí a los generales y a los coroneles. Y al secretario de Relaciones Exteriores tampoco, no se vaya a ofender el presidente, pero sí se ratifica a los cónsules generales y a los embajadores. Es decir, tenemos una modalidad ahí entrampada entre el presidencialismo y el federalismo que existe en los Estados Unidos. Vuelvo a insistir, es perfectamente válido que México, al igual que muchos otros países, desarrolle su sistema federal como lo entienda más adecuado. Pero hemos llegado a límites verdaderamente absurdos, siendo que el Senado es la Cámara que representa a los estados en ese sistema federal, porque así se convino. Cuando a principios del siglo XIX empezamos con este jaloneo entre ser centralistas y federalistas, bueno, cuando se abandona en 1836 el modelo federal con Senado y pasamos a ser nuevamente una república central, dejamos el Senado. Éramos centralistas pero con Senado, nos había gustado este bicamarismo. Luego regresamos al federalismo unos meses, claro, con el Senado. Regresamos al centralismo, particularmente con Santana, todavía con Senado. Y cuando gana el Partido Liberal y el Partido Federal la famosa Guerra de los 3 años, se restablece el sistema federal, pero eliminamos al Senado, para que vean qué lujos nos damos en México. Podemos ser federalistas sin Senado, y durante 17 años no tuvimos Senado. La explicación que se daba entonces era que los senadores eran unos malditos elitistas y conservadores y que iban a entorpecer el establecimiento de las leyes de la reforma, y que entonces mejor sin Senado. Oigan, pero esto Juárez les decía, y Lerdo también, hace que rompamos con el esquema tradicional y ortodoxo del federalismo. ¿Y qué? Para eso podemos poner en México el sistema federal que se nos dé la gana. Se restablece el Senado, muerto Juárez, llega Lerdo de Tejada,
se restablece el Senado finalmente y volvemos a ser un poco nuevamente ortodoxos en el modelo federal. Y luego, a últimas fechas, desde 1990 empezamos con que hay que, un poco apenados por el modelo de partido hegemónico que durante muchos años surgió de la Revolución Mexicana, pues con ánimos de mostrar que éramos también un sistema muy plural, y sobre todo después de la llegada del presidente Salinas y las concertaciones con el PAN, bueno, pues vamos a dar la posibilidad de que los panistas lleguen también al Senado, y entonces vamos a crear la figura de un tercer senador de minoría, porque obviamente la minoría, la segunda minoría o una mayoría era el PAN, y así se creó un tercer senador. Esto no era malo. El modelo federal dice, no importa si son 2, si son 3, si son 4, son 10 senadores por estado, pero tienen que ser igual, el mismo número, para estados chiquitos y para estados grandes. Pero luego llegó el problema de, ¿y el PRD? No, pues hay que crearle también la posibilidad de que llegue al Senado, pero ya no puede ser una tercera minoría, porque a lo mejor la tercera minoría no es el PRD. Bueno, entonces vamos a crear por representación proporcional y listas de representación proporcional y creamos el cuarto senador, con el problema de que hay listas en donde ya no participan todos los estados, y en este momento hay casos de estados que tienen 6 y hasta 7 senadores, el cuarto senador, y hay estados que no tienen más que 3. Aquí sí se rompió totalmente la idea de la representación paritaria, que era para lo cual surgió la Cámara de Senadores en los modelos federales en el resto del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que cada país debe de buscar cuál es el sistema federal que más se adecua, fíjense que estoy diciendo adecua y no adecua, porque luego dicen no, a las necesidades que está viviendo, a veces se nos ha pasado la mano en estas creaciones originales y hemos roto la esencia misma de la idea del federalismo. Cuando desaparecimos el Senado en 1857, por 17 años afortunadamente nada más, y ahora que creamos el cuarto senador para darle gusto a esta partidocracia en la que estamos de alguna manera imbuidos. Por eso yo creo que es muy importante que, como lo decía Mauricio hace unos momentos, este es el momento de volver a repensar, pero en serio, ¿qué sistema federal es el que le conviene a México en estos momentos? Pero no con parches, no con tocar algunos aspectos, repensar para qué queremos un sistema federal y si realmente lo queremos, pues ver cómo repensamos qué facultades corresponde mejor que estén en el orden estatal y aún en el orden municipal. No hay que tenerle miedo a discutir esto. Es cierto que en 1917 la Constitución que nos rige dice formalmente que somos un sistema federal, pero dejamos abierto que por el artículo 73 de la Constitución el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, pueda retomar para centralizarlas una gran cantidad de funciones que se le han ido quitando a los estados y a los municipios. Curiosamente, esto ocurrió con el propio Venustiano Carranza. Él, como ustedes recuerdan, había sido presidente municipal 2 veces en Cuatro Ciénegas y había vivido muy cerca de los Estados Unidos, estaba más cerca de la frontera de Estados Unidos que el Distrito Federal. Y cada vez que el presidente municipal Carranza cruzaba la frontera, le llamaba la atención que en Estados Unidos la función educativa no es federal, ni siquiera estatal, es del orden local. Por eso en 1917, si ustedes ven el texto original de la Constitución que se aprobó en Querétaro, dice la función educativa corresponde al municipio,
la descendió al municipio como en Estados Unidos. Obviamente viene el golpe de Estado, el plan de Agua Prieta, el asesinato de Carranza, sube el Grupo Sonora y lo primero que hace Álvaro Obregón es volver a centralizar la educación. Con De la Madrid y con Salinas se ha intentado descentralizar, no como quería Carranza a nivel municipal, sino apenas a nivel estatal, y todavía estamos con los jaloneos que ustedes conocen, en esa función y en la función de salud y en muchas otras. Yo creo que ha llegado el caso de ver con total honestidad dos cosas importantes y que es parte de lo que en este congreso, en este primer congreso se podrá sin duda ver. Una, ¿realmente queremos seguir siendo un sistema federal? ¿Realmente tenemos un sistema federal o, como dicen algunos críticos, solamente en la epidermis? Pero si se nos abre la piel, tantito vemos una estructura ósea totalmente centralista. ¿Eso es lo que realmente queremos? A las nuevas generaciones les vamos a seguir diciendo que tienen un perro federal cuando en realidad vivimos un gato centralista. Yo creo que esta es parte de lo que las nuevas generaciones de administradores públicos, de pensadores y de políticos tenemos al frente. Ya se decidieron muchas cosas, como dijo Mauricio Valdés, en estos 18 meses en donde se atrevió el presidente y los partidos políticos a hacer un esfuerzo de revisión a fondo y radical de muchas de las bases que nos servían para buscar el desarrollo económico. Pero en el ámbito del sistema federal no ha llegado el momento ya también de meterle mano con seriedad y de regresar a decir, sí, queremos ser un sistema federal, pero hay que revisar si las facultades que actualmente tienen los estados, no en el marco global de la Constitución en donde se decía todo lo que no esté expresamente otorgado a los estados se sobreentiende que es del orden, perdón, lo que es al revés, todo lo que no expresamente se entienda asignado a la federación se sobreentiende, todo lo que no esté expresamente asignado a los estados se sobreentiende que es la federación, pero que por la vía del 73 le hemos ido quitando a los estados. Desde Carranza, sí, somos federales, pero centralicemos esto y centralicemos aquello y centralicemos cada vez. Ahora la revisión de los sistemas, de las elecciones se volvió a centralizar, estaba descentralizada, ya se centralizó. Y como eso, muchísimas cosas más. Los estados deben de tener la posibilidad de cobrar sus impuestos, pero como no lo saben hacer de manera adecuada, pues la federación lo hace y ahí después les regresamos las cosas. Creo que sí es muy oportuno que en este Congreso de Administradores Públicos Mexiquenses, siendo parte de la Federación y el Estado de México uno de los que ha contribuido de manera más importante al estudio y análisis de la administración pública y de los sistemas de gobierno, y siendo actualmente el presidente de la República precisamente no solamente un oriundo del Estado de México, sino un miembro desde hace mucho tiempo del Instituto Nacional de Administración Pública y obviamente del Instituto Mexiquense, que aquí y ahora se pueda revisar con seriedad qué queremos en la actualidad con un sistema federal al que creo que ya llegó también el tiempo de meterle mano con seriedad, sin estridencias, sin demagogias, pero con la experiencia que se ha acumulado de 1824 hasta ahora. Y creo que eso es para lo que nos convocó nuestro amigo Mauricio Valdés. Yo solamente vine de provocador. Una de las ventajas que tiene tener 73 años y ya no estar aspirando a ningún puesto de representación popular, puedo venir y decir con toda honestidad, sí hay que entrarle con apertura, con inteligencia, con pasión y con seriedad a la revisión del sistema federal en México. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Para comentar esta conferencia nos acompaña el diputado Enrique Mendoza Velázquez, a quien me es grato presentarles a través de su semblanza. El licenciado Mendoza Velázquez es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde egresó de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es especialista en análisis político estratégico y derecho procesal electoral. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre los cuales destaca haber sido titular en 2 ocasiones de la Secretaría Técnica del Gabinete del Gobierno Estatal. En el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional ha sido secretario general, secretario de organización, presidente de la Fundación Colosio y presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. También fue presidente del Comité Municipal de Toluca del mencionado Instituto Político. Asimismo, fue presidente del IAPEM. Actualmente es diputado por el Distrito 1 Toluca en la 58ª legislatura del Estado de México y cursa la maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la Universidad George en Washington. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Buenos días, sean mis primeras palabras para agradecer profundamente la invitación que me formula el Instituto de Administración Pública del Estado de México, aula generosa, alma mater, que en muchas ocasiones nos ha permitido estos espacios de reflexión, y particularmente a su presidente, mi amigo el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, quien con atingencia, con oportunidad y con una gran pertinencia nos ha convocado a este primer foro de administradores públicos, congreso para ser exactos, en donde uno de los temas ejes del desarrollo económico, político y social, el federalismo, es el que viene a provocar este tipo de intervenciones tan doctas como las del doctor Alejandro Carrillo Castro. De igual manera, agradezco a los miembros del Presidium y a todos ustedes su paciencia y su disposición al diálogo. Nos ha quedado claro después de esta intervención verdaderamente extraordinaria de uno de los hombres leyenda de la administración pública en México, el doctor Alejandro Carrillo Castro, que es necesario tener presente que los regímenes federales se establecieron como una reacción contra los sistemas centralistas y el colonialismo como uno de sus principales artífices. Así, se puede afirmar que el Estado federal es el resultado de un pacto jurídico, político de entidades autónomas o resultado también de pueblos que generan y administran sus propios recursos sin depender una de las demás, coincidiendo en cierta medida en idioma, religión, cultura y costumbres. No se trata de una simple cuestión de organización gubernamental, como lo ha afirmado Alejandro Carrillo Castro, sino que el régimen federal se entrelaza con los modos de pensar y de ser de los pueblos, idiosincrasia, etnocentrismo, cultura, finalmente, si se me permite. El Estado federal mexicano, como ha sido ya comentado, nació por la exigencia y condición de las provincias. Algunos solemos afirmar que nuestro sistema federal constituye una mala copia del modelo federal estadounidense, como ya lo ha patentizado la exposición que me antecedió. Se quiso una federación porque la tenían nuestros vecinos. Se obró por un principio funesto de imitación, así como Israel pidió reyes porque reyes tenían las demás naciones. No es así, ni de simple ni de banal. Tenemos que recrear aquella discusión ideológica que en algún momento me compartió también el doctor Jorge Carpizo, que sostenía que el Estado mexicano había sido parte de una copia estrológica del estadounidense y ahí precisamente se enriquecía los puntos de vista y las visiones, a tal grado de que en esta discusión el propio doctor Carpizo al final concluía que México había adoptado un sistema federal a su manera.
Es cierto que los Estados Unidos, en palabras del doctor Alejandro Carrillo Castro, eran un acervo de colonias y una caterva de intereses y de visiones en esos tiempos. Se necesitaba, en consecuencia, de un punto céntrico de unión, cuando nuestra inmensa república, en paralelo, era homogénea, uniforme en usos, costumbres, religión e idioma. La teoría centrípeta del poder en México aquí se hacía evidente. Se señala también en esta intervención que una de las principales prioridades era reunir lo dividido. Es prudencia, yo afirmaría, más dividir lo reunido es necedad. Considero que la imprudencia no está en dividir lo reunido, la imprudencia está en considerar que existe un solo federalismo, un federalismo único, cuando en realidad existen muchos, como lo acabamos también de escuchar. Afirmar que un federalismo por definición es mejor que otro es inadmisible, ya que todo depende de los problemas que cada federalismo quiere resolver, pero yo adicionaría aún más, de los estadios, del tiempo y de la noción historiográfica de lo que ha sido el país en su conjunto. También ya lo escuchamos en palabras de Alejandro Carrillo Castro, somos la excepción y no la regla, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. El federalismo mexicano es justamente eso, mexicano, es decir, producto de las circunstancias y de las visiones que se dieron en momentos cruciales de la conformación del Estado mexicano moderno y de nuestra propia historia como país independiente y que también fue trasladado en su momento con una visión diferente en el siglo XX. Desde su génesis, con el constituyente de 1824, nos compartía Alejandro Carrillo Castro y hasta nuestros días, el federalismo mexicano se ha impregnado de nuevos conceptos, de nuevas aristas en la discusión, no solamente académica, sino ideológica, resultado de los cambios políticos, económicos y sociales que se han vivido, y esto hay que enfatizarlo, durante los últimos 190 años. No estamos arribando a un federalismo de hoy y para siempre. Ha sido una evolución dialéctica, como también lo hemos observado en esta disquisición que nos ha compartido Alejandro Carrillo Castro. Es también, en sus palabras, una especie de dualidad entre la atomización versus la consolidación de los estados frente a la federación. El federalismo de hoy, en consecuencia, y sobre todo de principios de este siglo XXI, ya sea que le llamemos nuevo, como lo hizo Ernesto Zedillo, o articulado, como actualmente lo denomina el presidente Enrique Peña Nieto, lo que necesita ser es un federalismo que permita definir una visión compartida para el desarrollo. Por esta razón, la importancia de este Congreso de Administradores Públicos, que celebro la propuesta del propio Alejandro Carrillo Castro de que emerja una iniciativa que nos permita revisar, reactualizar nuestra concepción federalista a nivel nacional y a nivel de las entidades. Es así diseñar con puntualidad cuáles son los temas y los objetivos que se han de alcanzar entre lo individual, pero frente a todos, llegar juntos y al mismo tiempo a la cita con la historia. Un federalismo coordinado que deje claro cuáles son los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno. Un gobierno corresponsable que a través de la transparencia, la rendición de cuentas y de distintos mecanismos de diálogo y de concertación haga posible la toma conjunta de decisiones y que no en temas tan sensibles como el aspecto político, verbigracia el Instituto Nacional Electoral, se deje a las entidades marginadas de todo lo que son procesos de organización y logísticos de sus propios comicios, por decir un caso. Es preciso, en consecuencia, definir el federalismo, y ahí yo acudo a las citas
que nos compartió el ponente en términos de una nueva realidad que estamos viviendo y no del federalismo del siglo XIX, cuyos paradigmas representan una anécdota más que un realismo concreto, sobre todo para avanzar en nuestro país en lo que debe de ser la agenda de futuro inmediato. Lo anterior constituye una muestra de lo que también afirma acertadamente Miguel González Avelar, en el sentido de que no hay un federalismo definitivo, pues como toda institución política, el federalismo está en constante evolución. Toca a esta generación, y particularmente saludo esta convocatoria del Instituto de Administración Pública del Estado de México, institución señera y entrañable para su servidor, recrear al federalismo de tercera generación, sobre el respeto a la aportación objetiva de las partes y a la consolidación del todo. Un federalismo que haga de nuestro país una nación que, independiente de las grandes asimetrías, coincida en lo fundamental, en los temas prioritarios que implican abolir esas grandes disparidades entre lo que es la opulencia y la indigencia, resarcir el poder vital de las entidades para construir una nación que se enfrente a los nuevos paradigmas de futuro. Con estas palabras quisiera concluir mi intervención y dar el uso de la palabra a todos aquellos que, con un interés señalado en la exposición del doctor Alejandro Carrillo Castro, quieran formular un cuestionamiento, una pregunta, un comentario, solamente con la súplica de que sea preciso, conciso, para no ser difuso y confuso. Bueno, entonces nos vamos aquí con la mesa. Muchas gracias. Bien, ya tiene aquí las preguntas el doctor Alejandro Carrillo Castro y déjenme decirles, la experiencia de haber sido su alumno me permite decirles que las va a saber agrupar muy bien y nos dará una respuesta, como dice el diputado Mendoza, precisa, concisa y breve. Así es de que le dejamos el uso de la palabra al doctor Alejandro Carrillo. Muchas gracias. No se podría dar respuesta individualizada porque estaríamos un par de horas todavía, pero varias coinciden. Hay tres que dicen que es mejor el federalismo o el centralismo. ¿Por qué? ¿Qué es mejor, el centralismo o el federalismo? ¿Por qué regresar al federalismo y por qué tener un régimen federalista? ¿Cómo conciliar un modelo federalista con una cultura centralista? Y tres que exigen una particularidad en la respuesta: ¿cuál es el futuro probable de los gobiernos municipales en el federalismo nacional? ¿Cómo incide la globalización de las relaciones internacionales en el federalismo? Y los cambios en lo electoral, el INE, tienden al centralismo electoral. ¿Qué opina? Creo que todos de alguna manera se pueden intentar responder de una manera sintética. Para empezar, quisiera recordar que de inicio empecé diciendo que el federalismo no es una solución mágica para nada, es un sistema de gobierno que se puede adecuar, y de hecho se ha adecuado, a los distintos momentos y a las características que cada país va teniendo a lo largo de su desarrollo histórico. Si es mejor o peor, todo dependerá si nos preguntamos mejor o peor ¿para qué? Es un sistema de distribución de facultades
entre distintos órdenes de gobierno. En momentos de gran crisis, no solo en México y en la actualidad, sino desde la época de los griegos y de los romanos, en donde había asambleas populares para tomar determinaciones, cuando se entraba en crisis o en guerra, pues se entregaba el poder de manera muy centralizada para ser muy eficaz y muy eficiente en la época de las crisis. El problema es que terminaban las épocas de las crisis y, acostumbrados los gobernantes a seguir teniendo esa capacidad de decisión centralizada y unitaria, costaba mucho trabajo regresarla, no solamente a los órganos legislativos, sino a los distintos órdenes de gobierno. Por lo tanto, la reflexión me parece que debería de ser: ¿qué tanta descentralización es adecuada en este momento para resolver problemas de índole económico, de índole educativo, de índole de salud? ¿Y en qué casos, por ejemplo, sí está justificado el centralizar, aunque sea por vía de convenios, como se hace en un sistema federal, por ejemplo, llegar a tener un código penal unificado, o aspectos en donde conviene para la lucha contra problemas que son que exceden los límites territoriales de un municipio o de un estado, como puede ser una epidemia o como puede ser una crisis de terrorismo, etcétera, en donde, como aquí se plantea, ya no solamente se debe de tomar en cuenta los asuntos a nivel estatal o municipal, sino incluso a nivel internacional. El asunto de la migración, por ejemplo, ahora se tiene que ver que se tiene que convenir no solo entre estados y federación y aún entre municipios, sino entre estados entre sí. Lo que acaba de convocar el presidente Obama a los presidentes de los países centroamericanos y a México para ver cómo es una corresponsabilidad regional lo que se tiene que tomar en cuenta. Pero existen los instrumentos legislativos y de gobierno para irlo haciendo. En el futuro probable de los gobiernos municipales en el federalismo mexicano, esto ya lo ha planteado Mauricio Valdés. Siempre que se quiere tener una respuesta ad hominem que valga para todo tiempo y lugar, se cometen errores. Tenemos más de 2.400 municipios y no todos son iguales, no todos son Ecatepec. Cosas que puede hacer bien Ecatepec no se le podía pedir que hiciera alguno de los 400 municipios de Oaxaca. Entonces, incluso recuerdo que cuando en el INAP se trataba de generar recomendaciones para la administración municipal, se tenían que agrupar por tipos, para municipios tipo urbano, para municipios tipo semiurbano, para municipios rurales, para municipios… Es decir, existen las formas de analizar qué es conveniente para cada región del país, para cada tipo de municipio. Lo que sí creo que es conveniente es entender que si queremos realmente ostentarnos ante el mundo y ante los propios mexicanos como un sistema federal, ya llegó el momento de hacer una revisión de si aquello que se consideraba adecuado en 1824 y luego en 1857 y en 1917 sigue siendo la distribución adecuada de funciones a nivel o en el orden federal, en el orden estatal y en el orden municipal, o abrir posibilidades para municipios como Ecatepec u otros que estén de ese orden, que puedan hacer cosas que no se le pueden recomendar o exigir a otro tipo de municipios. Esta revisión es la que, a mi juicio, es la que conviene que promueva institutos dedicados al estudio de la administración pública como el propio INAP y en este caso el IAPEM, que tiene una tradición de 41 años, que creo que además por contener en su territorio casos como los municipios que aquí se han dicho, el de Ecatepec entre otros, tienen la experiencia suficiente para recomendar una solución más adecuada al momento que estamos viviendo y a que aspiramos a vivir en el futuro. En lo personal,
yo creo que tanto federalismo como centralismo son dos instrumentos que han permitido y permiten aún a muchos países del mundo tratar de resolver de manera adecuada sus problemas. Pero, por ejemplo, cuando visitábamos en Europa países como Alemania, en donde el orden local tiene una cantidad de atribuciones, al igual que en los Estados Unidos, sorprende que en el orden nacional, que en México, los municipios, si bien tienen a nivel declarativo en la Constitución del 17 y desde mucho antes el dictum de que el municipio es la célula central del gobierno, etcétera, pues sí, pero una célula que no tiene medios para actuar adecuadamente, pues es muy triste que se le rindan solamente homenajes de dientes para afuera, pero no se le den los instrumentos para que efectivamente opere como esa célula fundamental del sistema democrático como aspiramos en México. Yo creo que lo más importante será que muchos de estos cuestionamientos que se me formularon en estas 8 preguntas sean precisamente el disparador de las discusiones que se habrán de tener en este Congreso y que no se van a resolver aquí. Aquí seguramente, como me lo ha platicado Mauricio, quizás se llegue a proponer que en los próximos meses a nivel nacional sea otra de las reformas, otro de los asuntos que conviene que se le focalice y se le ponga interés a nivel nacional. Tenemos ya los elementos para hacerlo, las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas que las de mi generación para atender y atacar inteligentemente estos problemas. Yo soy un convencido de que esa es la función que debe de cumplir el IAPEM en este Congreso y estoy seguro de que muchas de las respuestas que aquí se den serán el inicio de una discusión importante a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Carrillo. Me voy a quedar con las preguntas, si me lo permite, porque esta es una trampa socrática. El método socrático nos lleva precisamente a contestar preguntas y como sé que ya están aquí nuestros panelistas y son intervenciones muy importantes, vamos a ver si en sus intervenciones le dan respuesta a estas preguntas y si no, les ofrezco que las repartimos con el propio doctor Alejandro Carrillo y los panelistas y el señor diputado Enrique Mendoza para que nos escriban algún ensayo dando respuesta a las preguntas y publicaríamos un ejemplar exclusivo sobre el tema del federalismo dando respuesta a las preguntas. ¿Les parece? Muy bien, pues quiero entregar, ustedes me permiten, a ver, ¿tú tienes ahí micrófono? Muchas gracias. Para agradecer y reconocer las aportaciones de ambas participaciones, el maestro Mauricio Valdés Rodríguez hace entrega de reconocimiento al doctor Alejandro Carrillo Castro y al diputado Enrique Mendoza Velázquez. Y para quienes nos acompañan en esta mesa, una simbólica artesanía de esta hermosa región. Muchísimas gracias.